Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Una historia fácil de ser comprendida, contada para todos los gustos, para todas las edades. Y bueno, es siempre una alegría tenerlos del otro lado, escuchando cada uno de los episodios de esto que ya llevamos 2 temporadas. El actual es el episodio número 17 o el número 7 de la segunda temporada, como a ustedes más les guste, en donde nos reunirá y nos encontrará esta vez analizando y desarrollando y repasando un poco lo que ha sido la organización colonial española en territorio americano, una organización colonial en sus aspectos políticos, económicos y sociales que analizaremos en el episodio de hoy, y en un próximo episodio le vamos a dedicar exclusivamente a lo que ha sido la organización colonial española en cuanto a lo religioso, ¿sí? El rol que la Iglesia ha tenido en la conquista y colonización de América por parte del Imperio Español. Eso lo vamos a analizar nada más y nada menos que en el próximo capítulo, que le voy a recomendar que si escuchan por favor no se pierdan el que va a continuar, porque da mucho para hablar y en realidad está bastante bien analizado y comprendido todo este tema. Con respecto al día de hoy, comenzaremos con la cuestión que tiene que ver con esta organización, cómo se va a ir diagramando el sistema colonial español en nuestro territorio americano. Primero, para decir, digamos, algo nuevo para traer, vamos a comenzar este episodio con un dato nuevo y que va a tirar un poquito por el suelo lo que hemos estado diciendo hasta el momento. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que ahora vamos a decir que los denominados reinos de India no pertenecían a España, cuando hasta el momento hemos venido hablando exclusivamente de que las colonias españolas pertenecían a la corona de España? Bueno, en realidad no precisamente, no del todo, vamos a decir, para que no se alarmen. Decimos que no pertenecían a España, sino más bien particularmente al reino de Castilla. Recordemos ese reino de Castilla que se había unido al reino de Aragón con Isabel y Fernando allá por la expulsión de los moros en 1492. Bueno, esos denominados reinos de Indias, es decir, América, pertenecía particularmente al reino de Castilla y se los igualaba a estos reinos de India con otros reinos que la corona de Castilla poseía. Entonces había que dotar a estas nuevas posesiones de instituciones que fueran castellanas, o sea, de instituciones que provinieran de Castilla más que de Aragón, vamos a decir. Entonces ahí hay una disputa interna en donde se van a tratar de asimilar en América instituciones trasplantadas del reino de Castilla. ¿Qué quiere decir esto? El reino de Castilla tenía una idea bastante particular sobre el poder absoluto, concentrado digamos, a manera extrema en manos del monarca. Para esto podemos recomendar volver a escuchar el episodio 4 de la temporada 1 de Historia en Podcast, en donde analizamos particularmente el absolutismo monárquico, ¿sí? Lo cual significa que pensaron, los castellanos, el reino de Castilla pensó que los pueblos conquistados no tenían ningún tipo de organización. Entonces había que trasplantarles, había que ponerles, había que obligarlos a tener una organización similar a la que tenía el reino de Castilla. Pero ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Si bien ya lo analizamos en el episodio 12, nosotros ya sabemos que la empresa conquistadora española va a comenzar en manos privadas, ¿sí? Vamos a tener ahí los gobernadores, los adelantados, aquellos que obtenían permiso de la corona, etcétera, etcétera. Pero a mediados del siglo XVI, la corona ya era capaz de bancarse, ¿sí? Ya era capaz de crear un gobierno fuerte en las colonias, centralizado justamente en este poder real y absoluto que tenía sobre todo el reino de Castilla, ¿sí? ¿Por qué la corona decide
dejar de lado los intereses particulares y comenzar a centrar en sus manos el control y el poder sobre estas colonias. Primero porque los privados eran muy autónomos, ¿sí? Todas las empresas conquistadoras privadas eran sumamente autónomos y sus intereses muchas veces no eran iguales a los que profesaba la corona, ¿sí? Y además podríamos decir que en materia económica las colonias suministraban materias primas y oro y plata a la metrópoli, ¿sí? Y que la corona española va a decir solamente pueden llegar a España si son correctamente administrados, correctamente controlados en base a una buena administración central. Entonces por eso que la corona va a ir dejando de lado a los particulares y va a comenzar a hacerse cargo ella misma de administrar y controlar estos territorios coloniales americanos. Entonces va a surgir ahí una nueva organización colonial con el emperador Carlos I. Muchas veces en algunos libros se lo sabe encontrar como Carlos V, porque fue también Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser, por ejemplo, el padre de Felipe II, ¿sí? el rey español con mayores extensiones coloniales. Hay un dicho entre los historiadores que en el imperio de Felipe II no se ponía nunca el sol, siempre estaba de día, porque era tan extenso territorialmente que en alguna parte de ese imperio siempre estaba de día. Bueno, con su padre, con Carlos I, comienza esta nueva organización colonial. ¿Cómo se organiza? Voy a tratar de ser lo más didáctico y lo más claro y sencillo y simple posible, ¿sí? En cuanto a lo político, esta nueva organización colonial va a discriminar, va a dar dos tipos de autoridades. Autoridades que residían en la metrópoli o autoridades metropolitanas y autoridades que residían en la colonia, o sea, autoridades coloniales. Vamos primero a explicar muy brevemente cuáles son las autoridades metropolitanas. En primera instancia, el rey. ¿Sí? El rey español, cualquiera de ellos que nunca pisó territorio colonial español en América. ¿Sí? Jamás ningún rey español llegó a visitar y a ver cómo funcionaban sus colonias en América. Ese rey, que era el poder absoluto, era la primera de las autoridades metropolitanas. En segunda instancia, referida al control y a la administración de las colonias, aparecía la Casa de Contratación. Esta Casa de Contratación que tenía como función regular el comercio y el tráfico de personas y de bienes entre la metrópoli y la colonia, entre España y América, digamos, ¿sí? La Casa de Contratación que va a funcionar en una primera instancia en Sevilla, ¿sí? En la ciudad de Sevilla, particularmente el puerto del Arenal era el más concurrido de todos los puertos de España, porque era desde donde partían y a donde llegaban las materias primas, los productos y las personas en este tráfico constante entre América y España, ¿sí? Se calcula que Sevilla en este momento, en el siglo XVI, como para que ustedes se den una idea, tenía alrededor de 150.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del mundo y según los historiadores españoles van a decir, era la ciudad más grande del mundo. La comparaban con Londres, la comparaban con Ámsterdam, por ejemplo, en ese momento. Y se calcula que vendría a ser algo así como el Wall Street del siglo XVI. Era el centro comercial, uno de los centros comerciales más importantes del mundo, justamente por la cantidad de oro y de plata que se movía en ese puerto. Pero debemos decir los americanos, en defensa de nuestras culturas, que la ciudad de Potosí, en Bolivia, en donde se ubicaba el Cerro Rico, ¿sí? Se ubica todavía el Cerro Rico, que era el principal punto de explotación de plata de las colonias americanas, tenía más habitantes, superaba en habitantes a Londres, a Roma, a Ámsterdam y a Sevilla. Sí, pero como la historia generalmente es contada con una mirada eurocéntrica, sí decimos que Sevilla era la ciudad más importante del mundo. Bueno, en realidad a Sevilla llegaban los productos, la plata, por ejemplo, que se extraía en Potosí, en Bolivia, en el Virreinato del Perú, que era una ciudad todavía muchísimo más grande de lo que era la propia Sevilla, sede de la Casa de Contratación. Después de ese dato de color, seguimos con las autoridades metropolitanas. La tercera, ya nombramos al rey, nombramos a la Casa de Contratación. La tercera va a ser el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias que tenía como función dictar leyes, tanto civiles como militares, para la correcta administración del territorio colonial español.
En cuanto a las autoridades coloniales o residentes en la colonia, vamos a mencionar en primera instancia la división política de los virreinatos. Estos virreinatos que tenían como principal figura al virrey, ¿sí? Que era un enviado directo del rey a sus dominios coloniales. Virreinatos que en nuestra América existieron 4, ¿sí? El de Nueva España, que vendría a ocupar gran parte de América Central, México, incluso algo de América del Norte, como por ejemplo California, la península de la Florida, etc. Ese virreinato de Nueva España que se funda en 1535, posterior a la llegada y a la conquista de Hernán Cortés del Imperio Azteca. Posteriormente el virreinato del Perú, creado en 1543, que va a tener su capital en Lima, que va a ocupar toda la zona andina y parte de nuestro actual territorio argentino, de Paraguay, etcétera, etcétera. Posteriormente, ya con las reformas borbónicas que analizaremos en un próximo capítulo, se va a crear el virreinato de Nueva Granada o el virreinato de Santa Fe en 1717, con la capital en Santa Fe de Bogotá. Y en 1776 se va a crear el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Es decir, entonces, que hemos tenido a lo largo de del proceso de colonización española en nuestro continente americano 4 virreinatos: el de Nueva España en México, el de Perú con capital en Lima, el de Nueva Granada o el de Santa Fe con capital en Santa Fe de Bogotá, y el del Río de la Plata con capital en la ciudad de Buenos Aires. En una segunda instancia tenemos las capitanías generales, que van a ser espacios de frontera que van a estar custodiadas justamente por los capitanes generales. Vamos a tener las gobernaciones, que son unidades administrativas más pequeñas dentro de los virreinatos, que van a estar a cargo de los gobernadores, algo que en nuestra actual Argentina se sigue usando. Las provincias van a tener justamente su autoridad máxima, va a ser un gobernador. Vamos a tener el cabildo, que va a ser una especie de gobierno municipal, el gobierno de una ciudad. El cabildo va a ser, en nuestra actual Argentina, digamos, algo similar a lo que son las municipalidades, encargadas de un gobierno local al que solamente podían asistir los vecinos. Y vecinos eran no los que vivían uno al lado de otro o en el mismo espacio, sino que eran las personas descendientes de españoles o españoles con propiedades en la ciudad. ¿Sí? Ya lo analizaremos más adelante. Y por último, la audiencia, que era la encargada de impartir justicia, que justamente estaban allí los llamados oidores, porque en una audiencia se iba a oír. Era una especie de tribunal en donde se hacían descargos y se analizaban cuestiones judiciales. En cuanto a las capitanías generales, para que ustedes se den una idea, existieron 6. La de Chile, la de Filipinas, la de Yucatán, la de Guatemala y las 2 últimas creadas con las reformas borbónicas, la de Cuba y la de Venezuela. Fíjense que estas capitanías generales o territorios fronterizos terminan siendo en la posteridad, la mayoría de ellas, directamente países, ¿sí? Como es el caso del actual Cuba, Guatemala, Chile o Venezuela, digamos, ¿no? Bien, eso en cuanto a la organización administrativa política. En cuanto a lo judicial, en cuanto a las leyes, hemos analizado ya en el episodio 12 lo que fueron las leyes indianas y las leyes nuevas de 1542. Pero eran tantas las leyes que circulaban en el territorio americano que muchas veces no se sabía si alguna seguía estando vigente, si había aparecido una nueva, si ya había caducado. Entonces, en 1681 se va a publicar las denominadas leyes de Indias, o su nombre genérico original es Recopilación General de Leyes de los Reinos de las Indias. Esto quiere decir que con estas leyes de Indias se van a normalizar las leyes que el Consejo de Indias a lo largo de 300 años había ido publicando, porque justamente era difícil conocer qué ley estaba vigente y qué ley había caído ya en desuso o era obsoleta. Pero hay que decir que estas leyes de India, aunque muy adelantadas y muy recopiladoras que se hayan pretendido, eran en realidad recomendatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que podían no cumplirse por parte de los gobernantes de los territorios coloniales si se consideraban perjudiciales. Es decir, que el Consejo de Indias podía escribir leyes en España que luego podían llegar a no ser respetadas por parte de las autoridades coloniales o residentes
en la colonia. Eso a grandes rasgos y de manera muy rápida y sencilla lo contamos en cuanto a la organización política. En cuanto a la organización social de las colonias españolas en América, debemos decir que desde un comienzo se impuso la lógica de los vencedores, digamos. Si pensamos en esta dualidad de vencedores y vencidos, debemos decir que obviamente se va a imponer la lógica de los vencedores. Entonces la historia se va a contar en base a los vencedores, las leyes se van a imponer en base a los vencedores, la economía se va a imponer en base a la óptica de los vencedores, y también el aspecto social, ni hablar de lo religioso que analizaremos próximamente, ¿no? En un comienzo va a ser el color de piel el que distingue las diferentes gamas, podemos decir las diferentes etnias, los diferentes grupos en cuanto a lo social. Entonces el color de piel, el blanco va a ser el europeo, digamos, va a ser el más humano dentro de los humanos. Entonces va a ser el que va a gozar de mayores derechos y privilegios, y va a ser el encargado de evangelizar, de guiar a los pobres, aborígenes que no gozaban de ningún tipo de organización ni de cultura, digamos, ¿no? Esto lo estamos diciendo obviamente de manera irónica, porque sabemos y hemos ya analizado las cantidades de organizaciones étnicas y culturales que estos pueblos aborígenes ya contaban, ¿sí? En un segundo momento se va a instalar la idea de las dos repúblicas en cuanto a lo social. Por un lado la República de Españoles y por otro lado la República de Indios. Estas repúblicas de españoles que tenía divisiones, tenía fragmentaciones en su interior, porque por un lado van a estar los españoles peninsulares, es decir, aquellos nacidos en la península ibérica, nacidos en España y que se han venido a América, y por otro lado vamos a tener a los hijos de españoles que ya han nacido en territorio americano, que eran los denominados criollos, que en un escalón de privilegios y de derechos van a estar un poquitito más abajo que los peninsulares, pero que no van a dejar de gozar de todos los beneficios que significaba ser de la República de Españoles. En cuanto a la República de Indios, estaba integrada obviamente por los pueblos originarios, por los denominados aborígenes, y también van a existir en algún momento los grupos de esclavos africanos o afrodescendientes, ya afroamericanos le decimos, que existieron durante la colonia española. Supuestamente estos dos grupos, estas dos repúblicas, tanto la de españoles como la de indios, no se relacionaban o no se debían relacionar. Y cuando decimos relacionar, estamos hablando de relacionar familiarmente, sexualmente, digamos. No deberían cruzarse, esa vendría a ser la palabra, sino deberían tener contacto más allá de lo íntimamente laboral, digamos, ¿no? Pero ya sabemos, en base a lo que hemos estado hablando hasta el momento, que en la historia no todo sucede como se planea, ¿sí? Por lo tanto, estas repúblicas terminaron cruzándose, terminaron teniendo algunos contactos que iban mucho más allá de lo laboral, y comienzan a aparecer lo que los españoles conquistadores van a denominar, voy a poner un término de época, que son cruzas entre las diferentes razas. Fíjense ustedes qué fuerte, digamos, ¿no? Estamos hablando de una discriminación racial, porque justamente ponemos a la palabra raza como distinción de grupos culturales o étnicos humanos, digamos, ¿no? Cuando en realidad sabemos ya a esta altura del siglo XXI que raza existe solamente una, y es la humana. Entonces, para diferenciar estos cruces indeseados entre República de Indios y repúblicas de españoles, van a aparecer las castas, el denominado sistema de castas. Este sistema de castas que organizaba a los grupos sociales en base al origen, al lugar de nacimiento y al color de la piel, ¿sí? Que va a funcionar incluso desde muy temprano dentro de la colonia española, justamente por la escasez de mujeres españolas, digo, en la conquista de América. Recién desde el siglo XVI la corona va a obligar a que vengan mujeres en las empresas conquistadoras, porque justamente querían obtener una raza blanca europea pura y no cruzar esta república de españoles con la república de indios. Se calcula que en los comienzos de cada 10 hombres venía una mujer, estadísticamente estamos diciendo, en estas primeras empresas conquistadoras. Entonces comienza a funcionar este cruce de repúblicas y comienzan a aparecer los denominados hijos ilegítimos, digamos, ¿no? Porque los conquistadores aparentemente los atraía por la fuerza, estamos diciendo, los atraía
estos cuerpos que ellos describían en las crónicas, que eran totalmente incivilizados porque andaban desnudos en pleno Caribe. ¿Y a quién se le ocurre andar desnudo en pleno Caribe cuando en realidad lo correcto para los españoles era andar vestido hasta el cuello con poleras y armaduras, digamos, ¿no? En pleno Caribe. Entonces nos cabría preguntarnos hoy en día cuál de los dos era el más desubicado territorialmente e incluso climatológicamente hablando, ¿no? Entonces, aparentemente, estos tipos conquistadores se han sentido atraídos, y las mujeres aborígenes que no accedían por voluntad propia, la mayoría de ellas era violentada y a la fuerza terminaba siendo poseída sexualmente por el conquistador español, ¿no? Entonces comienzan a aparecer estos denominados hijos ilegítimos. Y entonces se comienza a confeccionar este sistema de castas que va a otorgar beneficios, privilegios y derechos. Que obviamente la casta más pura, deberíamos decir, muy entre comillas, por supuesto, en términos de época, va a ser la casta de españoles, ya sean criollos o peninsulares. La división se va a mantener, que eran los denominados vecinos, que le decía anteriormente que participaban en los cabildos. Los vecinos eran los que tenían derechos políticos y tenían posesiones en una ciudad. Entonces eso le daba derecho a participar en las asambleas del cabildo. El resto, por más que viviera pegado al vecino, no era vecino, digamos, ¿no? Una contradicción bastante grande, como para que no confundan ustedes los términos. En segunda instancia tenemos los mestizos. Estos mestizos que eran hijos de españoles y de indios, van a decir, los españoles ya sabemos que denominan indios a los pueblos aborígenes americanos. Yo voy a usar esa terminología para tratar de entenderlo. Españoles e indios van a dar como origen a la casta de mestizos. Posteriormente vamos a tener a los zambos, que van a surgir de la mezcla, de la unión de negros e indios. Estos negros e indios que ya sabemos que son aborígenes y esclavos africanos o afroamericanos, digamos, ¿no? De la unión de ellos irán a salir la casta de zambos. Posteriormente tenemos los mulatos, que van a tener origen en la unión de un español y un negro, es decir, de un español y un esclavo africano o afroamericano. Y en última instancia vamos a tener a los más dejados de lado, a los más discriminados, que van a ser justamente los negros. Ese era el nombre de la casta, negro. Fíjense ustedes qué racial y qué discriminador que es el término, que en realidad nos estamos refiriendo a esclavos africanos o afroamericanos. Digamos, eran los más desposeídos en cuanto, obviamente, a propiedades, y más aún en cuanto a derechos, porque la mayoría de ellos se encontraba bajo el régimen de la esclavitud. Hasta allí analizamos la parte política y social, y le daremos comienzo ahora a la organización económica que estas colonias han tenido. Ya hemos analizado algo nosotros en el capítulo 12, pero vamos a agregarles algunas notitas de color a lo que ya hemos desarrollado. Debemos decir que desde en lo económico, a mi forma de ver la historia, desde lo económico y después de la llegada de los europeos a América y de la instauración del régimen colonial en el territorio americano, va a ser la primera vez que la economía se hace mundial. Si algunos lo sitúan en el imperialismo al origen de la economía mundial, para mí, es decir, a mediados del siglo XIX, última parte del siglo XIX. Para mí está aquí, después de la llegada y la instauración del régimen colonial europeo en América, el momento preciso en el que la economía se hace mundial. ¿Por qué? Porque los imperios europeos van a contar con posesiones en todo el mundo, tanto sea en Asia, tanto sea en África, como así también en América. Por lo tanto, esta política mercantilista, que tenían las monarquías absolutas europeas, se va a hacer mundial. Política mercantilista que ya hemos dicho que se basa en la posesión de oro y plata. Pero ¿por qué tanta obsesión con tener oro y plata por parte de los imperios y de las coronas absolutistas europeas? Podemos preguntarnos, ¿es por avaricia y por el deseo de poder y de riquezas? Sí, obviamente sí. Pero también, en el caso español, vale aclarar algo, porque los españoles se presentaron acá en la época de la conquista del territorio americano como los grandes salvadores de estos pobres aborígenes, estos pobres indios, dirán ellos, que vivían incivilizados. Pero en realidad, España era poseedora de un gran atraso económico.
Si en comparación con el resto de los imperios, con el resto de las coronas europeas, España estaba sumamente atrasada y necesitaba el oro y la plata americano para comprar manufacturas a otros países que ya se habían industrializado, que estaban un paso más adelante que la economía española, ¿sí? Entonces, para eso necesitaban el oro y la plata que se extraía en territorio americano. Pero para entender, a mi gusto, a mi manera de explicar y de contar la historia, para entender la dinámica económica de las colonias españolas, debemos entenderla en base a dos aspectos. Un aspecto global, es decir, una inserción que va a ser obviamente forzosa y forzada por los españoles, una inserción de la economía americana a la economía europea y al mercantilismo particularmente, que ya sabemos que fue violenta, que fue devastadora, que fue avasalladora de los derechos de los pueblos originarios, pero que existió. Definitivamente la economía americana se va a terminar insertando a la economía europea y mercantilista. Y otro aspecto que va a ser el aspecto local, en donde encontramos tres estructuras económicas. En un primer lugar, y con la mayor de las importancias, van a ser los centros mineros, ubicados principalmente en México y en Perú. Estos centros mineros que van a trabajar con mano de obra aborigen, ya lo hemos dicho, y van a utilizar la mayoría de ellos, sobre todo los centros mineros del Perú, como por ejemplo va a ser el caso puntual que les contaba recién del Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia. Van a contar con dos sistemas de trabajo que ya lo utilizaban los nativos americanos, que particularmente los incas, que van a ser la mita y el yanaconazgo. Con la mita era un trabajo forzoso por turnos que se les imponía a los pueblos que eran súbditos de los incas primero y después van a pasar a ser súbditos del rey de España, en donde se pedía a las comunidades indígenas que 1 de cada 7 hombres de entre 18 y 50 años fueran a las minas a trabajar por turno. Esto es que da como resultado que 13.500 hombres por año, con sus familias, con sus mujeres y con sus hijos, marchaban enormes distancias para ir a trabajar y a cumplir su mita a los cerros del Alto Perú para la extracción de plata, y lo más cierto es que la mayoría de ellos no volvía a sus pueblos porque terminaba muriendo en estas minas, ¿no? Y el otro mecanismo de trabajo va a ser el yanaconazgo, que también era una institución laboral incaica, en donde los denominados yanaconas eran reducidos a una especie de trabajo forzoso, casi esclavo, pero fundamentalmente en tareas agrícolas que se van a rodear, que se van a ubicar alrededor de estos centros mineros que ya vamos a analizar. ¿Por qué? Yo les dije que había tres estructuras. La primera son estos centros mineros. La segunda justamente van a ser las zonas agrícolas y ganaderas que se van a ubicar alrededor de estos centros y que van a funcionar como aprovisionamiento de mercaderías para estos centros. Y en tercera instancia, el propiamente dicho sistema comercial que va a estar orientado a enviar oro y plata a España, ¿no? Entonces podemos ver con esto que las colonias americanas, las colonias españolas en América, le van a aportar muchos productos a la economía mundial, no solamente el oro y la plata, si bien va a ser el más importante ese tráfico de oro y plata y de metales preciosos, van a transportar también a Europa muchos productos que van a ser muy utilizados incluso por la alta burguesía, por la alta aristocracia, por las casas reales, como por ejemplo, una nota de color aquí, la tintura de color rojo que utilizaba. El rojo era símbolo de poder, el rojo y el dorado en esta época. Piensen ustedes en la capa que usaba cualquier rey o en el vestido de cualquier reina, la mayoría eran rojos, tenían bordados en rojo, directamente hecho con tela rojiza. Bueno, ese color, esa tintura rojiza, se obtenía en América. Era la principal productora de esta tinta roja que se extraía de la cochinchilla. ¿Sí? Entonces América le daba a las altas clases sociales europeas la tintura rojiza de las prendas que después se vanagloriaban los europeos de ser muy, muy cultos y muy adelantados, y en realidad estaban utilizando a la mano de obra aborigen en una situación pésima para extraer diferentes productos. En cuanto a los ingresos de la corona, vamos a decir que todas las tierras les eran propias después de estas reformas que instauró Carlos I, ¿sí? Todas las tierras les eran propias y recibían un pago por su uso.
Y también también van a existir tierras particulares que pagaban impuestos a la corona, que eran las denominadas mercedes reales o la merced real, es decir, le entregaban en forma de gratitud a algún adelantado o algún particular por alguna hazaña, le entregaban tierras que iban a pagar también impuestos. Entonces esos eran los ingresos principales que tenían la corona española por estos momentos, a los cuales se le sumaban los impuestos a las actividades económicas, sobre todo a la actividad comercial, digamos, ¿no? Actividad comercial o sistema comercial que estaba basada, como ya hemos dicho, en el monopolio, el cual significa la instalación en América de la División Internacional del Trabajo, ¿no? España le está diciendo a América: vos tenés muchas materias primas, entonces te dedicás a la extracción y producción de materias primas, yo me dedicaré a que a vos te lleguen los productos manufacturados. Ya sabemos que España estaba muy atrasada en cuanto a industrias y debía usar el oro y la plata que recibía de América para comprar productos industrializados a otros países. Ese monopolio, que estaba concentrado en la Casa de Contratación en Sevilla, como ya hemos dicho, y que a partir de 1717 va a pasar a la ciudad de Cádiz. Y este monopolio que va a llevar obviamente al contrabando, porque se va a comerciar ilegalmente y por fuera del sistema, por fuera del control español, con otras potencias, como por ejemplo la corona inglesa. Los americanos van a estar necesitando de productos mucho más avanzados y más baratos, y España no los proveía, entonces van a tener que recurrir al contrabando, es decir, a el comercio ilegal. ¿Saben ustedes cuál era el principal puerto en América en donde se comerciaba de manera ilegal? Era el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires, que estaba ubicado al sur del mundo, ¿sí? Al sur, era una de las ciudades más australes de las colonias españolas. Justamente allí se va a realizar la mayor parte del contrabando que evadía el sistema monopólico español. Y aparte tenemos que contar con lo que hemos analizado en el capítulo anterior, en el episodio anterior, que este monopolio se veía muchas veces amenazado por los ataques piratas, sobre todo en la zona del Caribe, lo cual va a llevar a la formación del sistema de flotas y galeones que ya hemos analizado en ese episodio. En cuanto a la agricultura, que también existía en estas colonias españolas en América, debemos diferenciar dos tipos. En un primer lugar, las haciendas, que van a surgir pensadas para abastecer con su producción a las zonas mineras, ¿sí? Estas zonas agrícolas y ganaderas que les decía recién, que debían pensarse en el plano de lo local y que llevaban a su producción a estos centros mineros y abastecían a estos centros mineros. Va a ser una empresa, estas haciendas van a ser pensadas como empresas organizadas por españoles para su enriquecimiento personal, y van a ser, a la vez de una unidad productiva, van a ser también una unidad social en donde vivían comunidades enteras. Van a ser grandes latifundios, grandes extensiones de tierra en donde un español contaba con esa posesión de tierra. En su interior vivían diferentes grupos, los cuales se encontraban protegidos por este dueño de la tierra y que debían pagar también impuestos y que estaban obligados a prestar servicios, trabajos, digamos, ¿no? en estas haciendas, los cuales nos hacen pensar en la similitud entre el feudo, entre el feudalismo medieval europeo con estos diseños de haciendas coloniales en América, ¿sí? En un segundo lugar tenemos lo que son las plantaciones, que van a estar más ubicadas en zonas tropicales y subtropicales. Van a ser una actividad independiente de lo que es la minería. Usaba casi en su totalidad mano de obra esclava, ¿sí? Generalmente proveniente de África, y su producción va a estar volcada, a diferencia de las haciendas, que estaba orientada al mercado interno. Bueno, estas plantaciones van a estar volcadas al mercado externo. Estas plantaciones, como ya hemos dicho cuando hemos analizado los imperios portugués, el portugués y el inglés también, van a tener una especialización productiva, es decir, van a estar orientadas al monocultivo. En una plantación se cosecha un solo producto, ya sea cacao, ya sea azúcar, ya sea tabaco o ya sea algodón. Y vale aclarar acá como nota de color que uno de los grandes libertadores de América, Simón Bolívar, va a ser dueño en su momento de grandes plantaciones de cacao en lo que es el territorio de la actual Venezuela, por ejemplo, ¿sí?
Y por último, ya hemos analizado el sistema comercial, la agricultura, analizaremos también muy brevemente lo que fueron las manufacturas, porque hemos dicho que no hay desarrollo industrial avanzado en las colonias españolas en América, pero existen pequeños así como brillos, pequeñas apariciones de manufacturas que, por ejemplo, podemos nombrar en este grupo lo que es la carpintería, la platería, la zapatería, la herrería, y para cubrir necesidades militares en la colonia van a aparecer algunas manufacturas destinadas a este fin, como por ejemplo los astilleros, las fundiciones o las denominadas armerías, pero que van a ser muy básicas y que no van a llegar a cubrir todas las necesidades, por lo cual se va a tener los americanos van a estar presos de este sistema monopólico que les obliga a producir materias primas y les obliga a comprarle solamente a españoles, bajo pena, digamos, los productos manufacturados que ya sabemos que España no poseía en la mayoría de los casos, sino que tenía que comprarlos a otras potencias de la época. Muy bien, amigos, episodio extenso el de día de hoy, nos hemos extendido un poquito más de la media hora para analizar cómo ha sido este sistema colonial español en América en sus aspectos social, económico y político, dejando para un próximo episodio, que va a ser el siguiente y que les pido que no se lo pierdan, el de la organización religiosa, el rol de la iglesia en las colonias españolas. Muy bien, amigos, agradeciéndoles que nos hayan escuchado, siempre les reitero, me pueden contactar como ya lo han hecho varios de los oyentes habituales del canal, por mis diferentes redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o Twitter, me pueden buscar como Luquitas Bota y allí intercambiaremos ideas, estoy abierto a recibir recomendaciones y todo lo que ustedes consideren necesario. Bien, amigos, ha pasado otro episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Lucas Bota los saluda, hasta un próximo episodio. Adiós.